recicladores. Yo creo que esto es importantísimo, que nosotros es una prioridad de nuestro Ministerio del Ambiente a través del trabajo con los gobiernos locales. Y un poco para saber bien, en este caso, qué es lo que reciclo y qué no es lo que no puedo reciclar. Y esto es un tema fundamental. Existe una ley, si ahí existe una ley, en este caso la 29.419, ley que regula la actividad de los recicladores. Ha sido actualizado, si ha sido actualizado, lo cual también se vamos a compartir, para que ustedes puedan tener, digamos, esta información de la mano, digamos. Yo creo que es la labor que tiene BQC de compartir, digamos, normativas, conocimientos con normas actuales, no, ya no irnos con normas, digamos, antiguas, sino normas actuales, que es la labor que buscamos, los que al menos estamos algún momento asumiendo responsabilidad. No hay problema, se les vamos a compartir en plataforma. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta en el tema de lo que viene a ser la formalización de los recicladores, los productos y algunos insumos. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos? Las latas, el tetrapack, los plásticos, el cartón y el vidrio. Entonces tenemos todo esto y acá tenemos los materiales, en este caso que tenemos que hacer una recolección selectiva. ¿Y qué tipo de residuos? Los residuos ferrosos, los residuos metales no ferrosos y los plásticos. Entonces, esto es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta los tipos de residuos sólidos que se pueden segregarse en la fuente. Tenemos acá los inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos, el vidrio, el caucho, los orgánicos, papel mezclado, cartón, la tela, los orgánicos. Todo eso es lo que nosotros quisiéramos y acá tenemos, ¿cuál no podemos reciclar? Acá, esto es algo importante que nosotros debemos conocer. En este caso, los residuos de carácter peligroso por nuestra salud, tales como, por ejemplo, los pañales usados, envases de remedios, jeringas usadas, envases de lejía, bueno, el queroseno ya no hay, los ácidos, ácido muriático, las pilas, etcétera. Entonces, esto nosotros no podemos reciclar. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, los residuos peligrosos o residuos también radioactivos, como podemos observar el amarillo que también va a ser tema el día de hoy. Entonces tenemos los residuos explosivos, tampoco podemos hacer reciclaje, las municiones. Entonces hay envases de gasolina, tampoco de los disolventes, envases de los insumos químicos llamados plaguicidas. Esta es la normativa existente. Hay una actualizada que ha salido de lo que viene a ser el 2023 de los recicladores, que también lo vamos a compartir en plataforma y un poco para conocer en dónde están las municipalidades que están haciendo una labor, en este caso con el trabajo de formalización de los recicladores. Tenemos, por ejemplo, en Cajamarca, Piura, tenemos en Ucayali, tenemos en Tacna, tenemos no, acá en Lima, perdón, tenemos otra en lo que viene a ser Huaraz. Todos ellos se encargan. Bueno, en relación a lo que, a ver, vamos a ver una pregunta de casa uno, dice, un ratito, vamos a ver. En caso de residuos peligrosos patógenos que se generen en cada uno de, por motivos de salud, se deben entregar al recolector, ¿cuál sería la disposición? Bueno, en lo que vamos a tratar este tema en la segunda parte, que es en este caso la gestión y manejo de residuos sólidos hospitalarios, pero me voy a adelantar un poquito a la respuesta. En este caso, tiene salud un rol importante con todo lo que es patógenos. Y para ello nosotros tenemos un reglamento, una normativa de salud, la 144, donde nos dice primeramente que en este caso se debe contar con una empresa operadora de residuos sólidos. A excepción a excepción cuando tenemos de repente zonas de poca accesibilidad, digamos, a lo que viene a ser o contar con una empresa operadora de residuos sólidos, lo que nosotros podemos implementar y ha salido oficialmente por parte del sector salud es autoclavar esos residuos sólidos en una, digamos, un autoclave de nuestro establecimiento de salud, sea hospital, centro de salud o posta, autoclavar y disminuir totalmente la carga, digamos, del patógeno infeccioso para que luego pase como un residuo sólido municipal o común. Entonces, esto es la labor que tiene en lo que viene a ser el tema. Si no tenemos, digamos, primeramente, hay que ser sinceros, yo he tenido, digamos, a cargo la parte del norte, de la región de Tumbes, he sido funcionario. Entonces, cuando hemos trabajado, hay que hacer dos cosas. Cuando uno llega con todas las pilas,
pero el tema, el decisivo en toda actividad es el tema presupuestal. Y cuando no tenemos el presupuesto, nosotros tenemos que comenzar a jalar con apoyo lógico de nuestro director general o nuestro gerente general, nuestro administrador, ver de dónde movemos los presupuestos para poder cumplir con los tiempos. Pero no podemos de repente en algunas regiones, que al menos los que estamos laborando, ver el presupuesto que sea diario. Entonces nosotros tenemos que ver nuestra realidad local. Esta realidad nos alcanzaba para 2 meses al mes, o sea, quincenalmente, y bajar en cabeceras de red. Entonces nosotros teníamos que sacar un documento a través de una resolución directoral con un informe técnico, en este caso que elaboré, donde el tema de financiamiento era poco. Entonces, una cosa es tener, digamos, una entidad fuerte como es un hospital o como es de repente una entidad que tiene el financiamiento y una cosa es ir a una región donde no hay el presupuesto. Tú tienes que generar, digamos, o tienes que mover, para entendernos, los presupuestos de otras áreas para cumplir con lo que viene a ser. ¿Por qué? Porque en Tumbes lo que hacían al costado del hospital, lo llevaban a un botadero y lo quemaban, al costado de un centro de salud lo quemaban. Entonces, ir sensibilizando al personal para que luego ese personal tome conciencia de que se tiene que hacer la recolección, se tiene que esperar, digamos, acumular un mayor número de residuos sólidos para que luego venga la empresa operadora y poder hacer la recolección. Pero ¿qué pasaba con la área rural? El área rural no vas a irte con un camión a recolectar, te saldría más caro porque el camión te va a cobrar, no es el camión municipal o el camión, te cobra la empresa operadora. Teníamos que nosotros ver un contrato con la empresa operadora para que ellos recojan de los establecimientos a la cabecera de redes. Bajamos a las cabeceras de redes y en las cabeceras de redes hacía ya el ingreso del camión recolector de esos residuos sólidos y luego ser llevado a lo que viene a ser un relleno de seguridad. Es una empresa operadora, es una parte privada, es decir, que te cobra la parte privada. Por eso es necesario ver la realidad local y de ahí asumir los retos para que uno, supuestamente como responsable de la actividad, tienes que hacer el sustento técnico legal para que no tengas el problema de malversación de fondos y termines preso. Entonces, eso es el tema fundamental. Tienes que tener, digamos, toda la parte legal, en este caso, que son los abogados, para que nosotros, en este caso, hagamos el movimiento económico con resoluciones y con conocimiento al gobierno regional respectivo. En este caso, yo estuve elaborando en Tumbes con una resolución desde el gobierno regional de Tumbes, donde se permitía, digamos, el movimiento económico para hacer el pago respectivo de la empresa operadora. Con eso nosotros tenemos un respaldo legal, porque si no, actualmente tú haces un movimiento como si fuera tu dinero, caes a malversación de fondos y terminas preso. Entonces, eso hay que tener en cuenta, el tema legal y el tema técnico. En actuales mentes, para mí, ya desde los últimos años que he estado en la administración pública, hay que ver más es el término legal. El término legal es fundamental porque tú puedes ser un excelente técnico, puedes cumplir todo lo que quieras, pero si tú no tienes los medios para poder sustentar digamos, el movimiento económico para pago de una empresa operadora, termina de repente el mes y terminas adentro también. Entonces, ¿y adentro quién te va a pagar? Tu abogado, ¿quién te va a pagar tu familia? Entonces, eso hay que ver mucho. Entonces, la idea es ahorita que de nosotros está a través del ministerio, en este caso del ambiente, se está buscando que los gobiernos locales lleguen a formalizar a sus recicladores, lleguen a hacer, digamos, en este caso, una formalización de los recicladores para que ellos puedan también tener mayores ingresos a través de lo que viene a ser la venta del material reciclado que lo realizan. Y esto justamente hay un lineamiento de la política pública el tema de reciclaje. Hay que desarrollar una cultura en los consumidores, lo que viene a ser en este caso el material que están, la segregación que se hace desde el poblador, en este caso desde nosotros. Debemos saber, digamos, diferenciar lo que nosotros para poner en bolsas, en este caso. Y esto ha habido, por ejemplo, digamos, la pandemia nos ha enseñado mucho en que por lo menos conozcamos qué significa la bolsa roja, que tenemos a veces que en general la bolsa roja significa peligro. Esas bolsas rojas que nosotros a veces teníamos que botar, de repente teníamos un familiar enfermo con COVID, teníamos que ver todo lo material que generaba, en este caso, o el residuo que generaba,
también teníamos que colocarlo en bolsa roja y hacerlo una desinfección con lejía. ¿Para qué? Para que la gente sepa el riesgo que también puede ocurrir si hacemos nosotros como generadores de los residuos sólidos en casa o en el día a día al resto de población que está dentro del sistema de recolección, que es el trabajador municipal. Es por eso que debemos nosotros ver la minimización de los residuos sólidos a través de una reducción paulatina de la generación diaria y el uso indiscriminado de bolsas de polietileno, tecnopor y botellas de plástico, la reutilización de los residuos sólidos, alargando el tiempo de vida útil, la segregación de la fuente como responsabilidad social y ambiental en las viviendas, comercios, servicios, industrias, instituciones públicas y privadas. Tenemos también la formalización de los recicladores, que es importante que nosotros justamente la recolección selectiva, el reconocimiento de buenas prácticas y la prohibición de prácticas informales en el tema de segregación. Es por eso se está buscando la formalización de los recicladores, la sanción, en este caso, en aquellos infractores. Tenemos acá, en este caso, los pasos para la conformación de lo que viene a ser la formalización legal, en este caso, en el tema de la asociación. Tenemos una elaboración del padrón de socios, elaboración de la junta directiva, elaboración de los estatutos, legalización, inscripción, apertura del RUC. En el segundo, que viene a ser la presentación de la solicitud, transmisión del carnet, la solicitud de la autoridad y la solicitud de licencia de funcionamiento y al mismo tiempo la solicitud del registro en este caso, de la Asociación de Reciclaje. Entonces tenemos acá los recicladores, tenemos acá los pasos, se forma una microempresa. Acá tenemos justamente los acopiadores, donde ya uno ve en este caso el tema ya de los residuos que se va viendo en este caso y en este caso viendo como una actividad económica para los trabajadores. En el Perú existen aproximadamente 13.002 acopiadores y un promedio de 8.078 principales en nuestras ciudades del país. Tenemos acá las etapas del circuito de la cadena de reciclaje, la generación, somos nosotros que generamos, en este caso, la recuperación, en este caso, lo que nosotros debemos ver en el tema de los, en este caso, de los que hemos generado para la reutilización de los reciclados o consumidos. Tenemos la comercialización, miren, justamente, si nosotros llegamos como en asociación de recicladores, vamos a tener una mayor, digamos, ingreso, porque vamos a hacer todo formal en lo que viene a ser la compra y venta de los residuos sólidos reaprovechables y es realizada en depósitos, digamos, informales y vamos a pasarlo a centros de acopios formales, como pequeños, medianos y grandes, digamos, lugares de disposición final. En este caso tenemos el acondicionamiento ya todo formalizado, la transformación, miren acá, de todos los residuos se va haciendo el proceso de transformación y el destino final, a esto se llama el consumo final de los consumidores intermedios, los cuales los consumidores se convierten nuevamente en residuos. Entonces tenemos todo lo que viene a ser el circuito que nosotros generamos, en este caso, las etapas desde la fuente de generación, la segregación, la comercialización, el acondicionamiento, la transformación y un consumo final que viene a ser como nueva materia prima. Esto es el reporte del programa de formalización. Tenemos los requisitos, en este caso la fecha de inicio, la dependencia, tenemos la implementación, la cantidad, la adjudicación, tenemos los bases de datos, los recicladores, datos personales, los datos del manejo selectivo, los datos del incremento, datos toda la información necesaria. Tenemos acá los datos básicos de los recicladores por cada uno de nosotros, que en este caso que integramos la asociación. Entonces, esto es en relación al tema de la formalización de los recicladores. No sé si tuvieran alguna pregunta. A ver, Quique, si me ayudas, por favor, con algunas preguntas, activando de repente el tema de los micrófonos o el chat, por favor. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Los participantes estamos llanos a dialogar con ustedes para que ustedes puedan. Tenemos acá a Ada María, Ana Graviela, Dalia, tenemos a Dalip Sánchez, Dialip Sánchez, tenemos a Estera, Fernando Rivera, Gladys, Ever, tenemos a Javier, a Josué. Estamos ya no para poder conversar. A Judith, tenemos a Leticia, a Luis Guaita, Margot, a Maylin, Pavel, Roxana, a Viviana, a Susan, William, Jenny,
Estamos para poder conversar, amigos, en el tema de lo que viene a ser la formalización. Yo quisiera saber quiénes de ustedes están trabajando actualmente en la gerencia o sugerencia de alguna municipalidad y si han podido algún momento ya ustedes establecer reuniones con los recicladores, porque esto, la formalización es un trabajo duro que hay que ir insistiendo en que ellos van a tener, digamos, mayores ingresos porque también van a estar ya con el tema de la SUNAP para poder generar las facturas o las facturas electrónicas en el tema de su movimiento propiamente dicho. Y además van a tener mayor, digamos, facilidad para que ustedes puedan comercializar los productos transformados o para la reutilización de ciertos productos. No sé si hubieran algunas dudas, estamos para dialogar. Sí, sabemos que son pocos, digamos, en el tema de Luis, son pocos las asociaciones, pero es necesario, yo creo que es necesario, porque en este mundo que tenemos, si trabajamos individualmente, digamos, mira, por ejemplo, nosotros hemos tenido una experiencia. ¿Qué pasó en el tema de la experiencia que le hablo? Hay un sitio que se llama, no sé si conocen el norte, se llama la provincia de Tumbes, dentro de la provincia de Tumbes tiene un distrito que se llama Corrales. Y Corrales es una zona, digamos, turística. También hay sitios campestres, principalmente restaurantes campestres que la gente va con la familia a consumir. Y tenemos postas médicas, en este caso tenemos una en lo que viene a ser Corrales, centro de salud. Entonces, ¿qué pasó con Corrales? Les comento, llegó un momento a tener problemas de leptospira, pero nosotros sabemos que el medio de contagio de la leptospirosis es por orina en fuentes de agua, digamos, que una persona va a una fuente de agua y entra en contacto con la orina del roedor, a veces por ingesta o por contacto. Pero estos trabajadores que habían informado no vivían en Corrales, vivían en Tumbes y tenían un saneamiento adecuado, o sea, no había, digamos, el medio de contagio. Ahí viene la duda, salvo que hayan dejado alimentos, digamos, a la intemperie y el roedor se haya paseado por una fruta, una manzana, y haya miccionado el roedor en la manzana, o haya dejado una galleta abierta y el roedor ha hecho su pichirrín en la galleta y el trabajador lo ha consumido. Entonces, haciendo la indagación, la gente, bueno, primeramente dejaba, digamos, el problema de algunas frutas. Y en el norte, no sé, de repente ustedes también tienen el mango. Entonces, en la época de los primeros meses del año, digamos en el norte, al menos cuando estuve elaborando, había el famoso mango, entonces era allí rico. Entonces, la gente a veces no tomaba conciencia, se lo comía directamente porque ya supuestamente venía lavado desde casa. Lo dejaban en su platito, no dejaban, digamos, ahí totalmente protegido, sino lo dejaban ahí. Entonces, el tema era que se hizo comenzar un poco a hacer la búsqueda, se encontró el problema en las historias clínicas, que todavía no eran electrónicas, son de papel en algunos establecimientos. Entonces había material roído en las historias clínicas, había como si fuera el roedor que había comenzado a ingresar y comer su papel. Entonces, si vimos que el medio de contagio había sido presumiblemente que el roedor había ingresado, se había paseado, lo más fácil estaba en los papeles y que se había paseado por la fruta y había miccionado. Lógico que esa trabajadora que había, digamos, ingerido su fruta sin lavarla, había también tomado la pichi del roedor con toda la contaminación de la bacteria, la Leptospira interrón. Entonces, lo que hizo, ingirió y la persona desarrolló. Al hacer, digamos, la investigación del entorno del centro de salud, se pudo evidenciar que había una alta cantidad de personas que se dedicaba al reciclaje. Hicimos la búsqueda, en este caso la investigación, y veíamos que justamente en esas casas habían de repente un saneamiento deficiente y había un problema que como había material que se dedicaba al reciclaje, habían taponeado, digamos, así para entendernos, los buzones de alcantarillado. Estos buzones de alcantarillado, de todas maneras, tenemos el Ratus norbergicus, la rata negra, la rata de desagüe, que generalmente vivía ahí y se desplazaba. Entonces, ¿qué hacía? Como había una sobrepoblación, entonces se migraban a la rata lo más fácil en el centro de salud. Hicimos digamos, la búsqueda, más o menos la investigación,
Y podríamos haber, digamos, presumido que el roedor venía de la calle, ingresaba, digamos, al centro de salud, la rata ingresaba al centro de salud, se alimentaba de los residuos sólidos hospitalarios, ingresaba a las historias clínicas y tenía todo el buffet. Y lógico, como no solamente era una rata, eran varias ratas, comenzaron también a caminar y luego una de ellas que tenía la bacteria miccionó en la fruta. Entonces, una persona cayó, después comenzaron a caer dos más. Entonces, ¿qué se presumió? Que el roedor era una población DAM. Se hizo una captura de la primera noche, capturamos 35 ratas solamente en el centro de salud y alrededores, 35 ratas, una alta densidad poblacional de roedores y se tuvo que hacer la actividad del control de roedores. Se hizo casi por 2 meses. Para hacer un control de roedores no es como ir a hacer una actividad de la EDES, que tú agarras, entras sin máquina y fumigaste ese momento o nebulizaste y mataste la población del zancudo. En el roedor hay que ir cambiando, porque el roedor es, digamos, un pata muy exquisito para alimentarse. Y si tú vas a poner un veneno que es, digamos, no apetecible al roedor, no lo va a comer. Entonces tuvimos que evaluar con qué iba ahí. Entonces, como en el norte hay bastante pescado, lo pusimos con caballa. Y hicimos un triturado del rodenticida que habíamos adquirido, y mezclamos con lo que viene a ser la caballa, que era llamativo, y el roedor se alimentó. Más o menos la cantidad de ratas muertas que habíamos tenido en el centro de salud era aproximadamente algo de 65 ratas muertas. ¿Se imaginan la alta densidad, digamos, que teníamos en ese momento cercano al centro de salud y cercano a las viviendas? Era recontra elevado? ¿Por qué? Porque habíamos visto que cerca al centro de salud, a 2 cuadras, cuadra y media, teníamos aproximadamente ocho familias que se dedicaban al reciclaje clandestino. Entonces, por eso es necesario que nosotros cuando hagamos un tema de formalización de recicladores, tenemos que ver que ese material que va siendo acumulado, porque en provincias no tenemos un garaje, un almacén exclusivamente para el material que reciclan, lo meten en la misma vivienda donde viven, o sea, en la misma casita y lo van llenando en el corral o en el patio y se va llenando de residuos sólidos que tenemos ahí, de municipales en algunos casos, y van almacenando y lógico que también van ingresando los roedores porque el roedor se alimenta de cualquier cosa. Entonces, o la rata. Entonces tenemos altas densidades poblacionales. Entonces, esta formalización de los recicladores es que no solamente se veamos al individuo, sino veamos el contexto de más personas que se dedican al reciclaje para poder, digamos, formalizarlo. Es por eso que nosotros, en este caso, lo que buscamos es que justamente poco a poco vayamos informando, educando y comunicando que un trabajo, digamos, agrupado en lo que viene a ser formalizados, va a tener mayor rapidez en su venta, va a tener mayor seriedad y va a tener, digamos, que no solamente sea un almacén individual, sino que se vea un almacén de toda la asociación y nosotros poder obtener mejores ganancias en lo que viene a ser la venta del material reciclado. Entonces es por eso que nosotros debemos insistir y es lo que hace el Ministerio del Ambiente en el tema de la formalización de los recicladores. La siguiente, Quique, por favor. La siguiente presentación, Quique. Entonces, esto es lo que viene a ser el trabajo que tenemos que tener en cuenta en relación a la ficha. Vamos a ver un tema